Era un día caluroso de verano en Nazaret, el pequeño pueblo donde Jesús creció. Con apenas 13 años, su vida ya estaba marcada por sucesos extraordinarios, aunque él mismo no comprendía completamente la magnitud de su destino. Vivía con su madre, María, y su padre adoptivo, José, un hombre justo y trabajador que había sido elegido por Dios para cuidar y proteger a su hijo, el niño que cambiaría el curso de la historia. Jesús pasaba la mayor parte de su tiempo ayudando a José en la carpintería, tallando madera con manos que parecían tener una destreza única. Pero en su corazón, algo más profundo lo movía. Sentía una conexión con algo más grande, una presencia invisible que le hablaba en sus pensamientos y sueños. Aunque su madre le había contado sobre la visita de los ángeles y la promesa de su nacimiento, Jesús aún no comprendía completamente su papel en el mundo. A menudo, se retiraba a la quietud de la montaña o al campo cercano para estar en silencio, buscando respuestas que no siempre podía encontrar. En esos momentos de reflexión, el joven Jesús no solo sentía la paz, sino también una creciente tensión. Había rumores de que un rey cruel y temeroso de la profecía, había comenzado a cazar a los niños de su edad. El nombre de Herodes estaba asociado con terror en toda la región, y aunque en Nazaret la vida parecía tranquila, la sombra del rey tirano se alzaba sobre todo el país. Herodes, el rey de Judea, temía profundamente que un niño nacido como el rey de los judíos pudiera arrebatarle su trono. Hacía años, cuando Jesús aún era un bebé, había ordenado la matanza de todos los niños menores de 2 años en Belén, intentando eliminar a la amenaza que representaba la profecía. Pero Jesús había escapado, junto a sus padres, hacia Egipto. Sin embargo, el miedo de Herodes no había desaparecido. A medida que Jesús crecía, el rey cruel aún buscaba eliminar cualquier vestigio de esa amenaza. Aunque Herodes estaba en sus últimos años, su paranoia no disminuía. Su reino se desmoronaba y la salud del rey empeoraba, pero su obsesión por el niño rey lo mantenía alerta. En su mente, cada niño era un posible rival, y su paranoia lo había llevado a tomar decisiones cada vez más drásticas. A medida que Jesús alcanzaba la edad de los 13 años, la preocupación de los líderes locales se intensificaba. Había rumores de que Herodes había enviado espías a todas las aldeas y pueblos, buscando rastros de aquel niño que había escapado años atrás. Los padres de Jesús, siempre atentos a los peligros que acechaban, sabían que el peligro nunca había desaparecido. Aunque Jesús aún era un niño, las sombras de la amenaza ya se cernían sobre él. En la primavera de ese año, una tarde, mientras Jesús caminaba solo hacia el campo, sintió una extraña sensación en el aire. El viento soplaba con fuerza, pero algo en su interior le decía que algo importante estaba por suceder. Al llegar a un pequeño claro, se sentó y miró el horizonte. Sus pensamientos eran profundos y serios. Sabía que algo grande estaba por ocurrir, pero aún no entendía lo que el futuro le deparaba. En ese momento, un hombre mayor se acercó a él. No era un hombre común, de hecho, Jesús nunca lo había visto antes, pero algo en sus ojos le pareció familiar, como si hubiera conocido a ese hombre desde mucho antes. El hombre se sentó junto a él, y sin palabras, los dos compartieron un silencio que parecía hablar más que cualquier conversación. Después de un largo rato, el hombre rompió el silencio. El tiempo se acerca, niño. No temas, pero debes saber que el rey Herodes sigue buscando a aquellos que podrían desafiar su dominio. Aún no entiendes lo que has venido a hacer, pero hay un propósito mucho más grande para ti. El camino será largo y doloroso, pero serás guiado. Jesús lo miró fijamente, sin comprender completamente las palabras del hombre, pero algo en su corazón le decía que esas palabras eran importantes. El hombre se levantó lentamente, y antes de alejarse, le dijo: No olvides nunca quién eres. La verdad te será revelada cuando sea el momento. Jesús observó cómo el hombre se alejaba entre los árboles, desapareciendo de su vista. Un sentimiento de inquietud y responsabilidad lo invadió. Sabía que algo estaba por llegar, algo que cambiaría el curso de su vida para siempre. Esa misma noche, Jesús compartió con su madre lo que había experimentado en el campo.
María, al escuchar las palabras del extraño hombre, sintió un escalofrío recorrer su espalda. Sabía que el tiempo se acercaba, pero también sabía que era imposible prever cómo se desarrollaría la historia. María había vivido muchos momentos difíciles a lo largo de su vida, pero este momento era diferente. Jesús ya no era el niño pequeño al que cuidaba con tanto amor. Ahora era un joven que comenzaba a entender su misión, aunque todavía le faltaba mucho por aprender. Al día siguiente, un mensajero llegó a Nazaret, trayendo noticias inquietantes. Herodes había ordenado que todos los niños varones de entre 12 y 14 años fueran llevados a Jerusalén para ser interrogados. Nadie sabía exactamente qué buscaba el rey, pero los rumores eran aterradores. Nadie estaba a salvo, ni siquiera en la pequeña aldea de Nazaret. Jesús se sintió inquieto al escuchar la noticia. Era como si todo se estuviera alineando para llevarlo a un destino que no podía controlar. Aunque no sabía cómo, intuía que las palabras del hombre en el campo se estaban haciendo realidad. Sin embargo, lo que más le preocupaba no era el peligro que acechaba a su vida, sino lo que eso significaba para su familia y para el pueblo. María y José discutieron en privado sobre qué hacer. Sabían que el peligro era inminente y que Herodes no descansaría hasta asegurarse de que Jesús estuviera bajo su control. La decisión de huir nuevamente parecía la más sensata, pero no sabían por cuánto tiempo podrían mantenerse a salvo. La huida a Egipto había sido una experiencia difícil, pero ahora, con un Jesús adolescente, el viaje sería mucho más peligroso. José, el hombre sabio que había guiado a su familia con prudencia, finalmente tomó una decisión. Esa noche, sin hacer ruido, prepararon sus pocas pertenencias y partieron hacia el sur, hacia Egipto, en busca de un refugio temporal. No sabían cuánto tiempo estarían lejos de su hogar, pero sabían que era lo correcto. Mientras caminaban en la oscuridad, Jesús sentía una mezcla de miedo y determinación. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar de manera irreversible. Aunque su madre y su padre estaban a su lado, el peso de la responsabilidad sobre él era cada vez más grande. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse al hombre que intentaba matarlo, y cuando lo hiciera, no sería solo una cuestión de sobrevivir. Sería el comienzo de su misión en el mundo. Durante las semanas que siguieron, la familia se mantuvo en movimiento, cruzando fronteras y evadiendo a los soldados de Herodes. Jesús, aunque joven, ya comenzaba a comprender la gravedad de la situación. La vida que conocía, la vida de Nazaret, quedaba atrás, reemplazada por una existencia en constante huida. A pesar de la inseguridad y el miedo, Jesús sentía en su interior una creciente sensación de propósito. Sabía que su misión, aunque incierta, estaba a punto de revelarse por completo. Mientras tanto, en Jerusalén, Herodes no descansaba. Su salud se deterioraba rápidamente, pero su obsesión por encontrar a Jesús nunca disminuyó. En sus últimos años, rodeado de traiciones y conflictos internos, el rey temía que el niño que había escapado de su matanza pudiera ser el líder que se levantara contra él. La profecía de un rey de los judíos no lo dejaba en paz, y la paranoia se apoderaba de su mente cada día más. El tiempo pasaba, y Jesús se preparaba para enfrentar lo que estaba por venir, aunque aún no entendía la magnitud de su destino. A medida que se acercaba a la madurez, sus pensamientos se volvían más profundos. Sabía que su vida no sería como la de otros jóvenes de su edad, pero también sabía que debía estar preparado para lo que el futuro le deparaba. Los meses transcurrieron y la familia encontró refugio en Egipto, lejos de la tiranía de Herodes. Pero incluso en la tranquilidad del exilio, Jesús sentía que algo dentro de él comenzaba a despertar. Su conexión con Dios, que siempre había estado presente, ahora se volvía más clara, más intensa. Sentía que la paz y el caos coexistían en su corazón, y que su vida, por más que intentara comprenderla, solo seguiría un camino, el que Dios había trazado para él. En Egipto, Jesús también aprendió mucho sobre las diferentes culturas y religiones que convivían en esa región. El contacto con otras tradiciones y creencias amplió su visión del mundo,
aunque siempre con la convicción de que su misión era única. El joven se retiraba con frecuencia a orar y meditar, buscando respuestas a las preguntas que ardían en su corazón. Era consciente de que su vida estaba llena de enigmas y desafíos, pero también sabía que no estaba solo. Sentía la presencia de su Padre Celestial guiándolo, incluso en los momentos de duda y miedo. Jesús comenzaba a entender que, aunque su camino sería arduo, estaba siendo preparado para algo mucho más grande que él mismo. Finalmente, después de varios años de exilio, la noticia llegó a la familia: Herodes había muerto. El reinado del rey tirano había llegado a su fin, y con ello, el temor de ser perseguido. Aunque el peligro inmediato había pasado, el futuro seguía siendo incierto. Jesús, ya convertido en un joven de 16 años, sabía que su tiempo había llegado. Después de la muerte de Herodes, la familia regresó a Nazaret. Aunque el miedo había disminuido, la paz aún era frágil. Jesús, ahora un adolescente de 16 años, sentía la presión de un destino que parecía acercarse cada vez más. Su vida, aunque aparentemente tranquila en Nazaret, ya no podía ser ignorada por aquellos que seguían el eco de las antiguas profecías. El joven comenzaba a percibir que había algo más en su vida que las simples tareas diarias o las enseñanzas de su madre. Sentía una fuerza interior que lo impulsaba a ir más allá, a descubrir el propósito que había sido sembrado en su corazón desde su nacimiento. José había envejecido, y aunque seguía siendo el hombre sabio y protector que siempre había sido, su salud comenzaba a declinar. La carpintería ya no era el lugar donde Jesús pasaba todo su tiempo. El joven sentía que debía encontrar algo más grande que lo llamara, algo que trascendiera los límites de su pequeño pueblo. Las conversaciones con su madre, las enseñanzas de la Torá y las historias que escuchaba en las sinagogas de Nazaret le daban pistas, pero algo en su interior le decía que su misión era diferente. Un día, mientras caminaba por las colinas cercanas, Jesús tuvo una visión. No era una visión común. En el silencio de la montaña, escuchó una voz interior, clara y fuerte, que le hablaba directamente al corazón. No era una voz externa, sino una que brotaba desde lo más profundo de su ser. Es hora, hijo mío. El tiempo ha llegado. Jesús se detuvo, mirando hacia el horizonte. La calma que siempre había sentido en ese lugar ahora se mezclaba con una sensación de urgencia. Sabía que algo estaba por suceder, que su vida estaba a punto de dar un giro irreversible. La voz le hablaba con una certeza tan profunda que no podía ignorarla. El momento había llegado. Esa noche, Jesús habló con su madre y su padre adoptivo. Les explicó lo que había sentido, lo que había experimentado en su corazón. María, como siempre, escuchó con atención, sus ojos llenos de una mezcla de amor y temor. Ella sabía que ese momento llegaría algún día, pero ahora, al enfrentarse a la realidad de que su hijo estaba por embarcarse en un camino que no podía comprender por completo, su corazón se llenó de tristeza y de una profunda preocupación. José, por su parte, asintió lentamente. Sabía que el momento había llegado, que su hijo ya no era solo el niño que había criado con tanto amor. Jesús ya no era solo un joven de Nazaret. Era algo más, algo destinado a cambiar el curso de la historia. Aunque su corazón de padre se rompía ante la idea de que su hijo partiera, también sabía que debía permitirle seguir el camino que Dios había preparado para él. Haz lo que creas que es correcto, hijo mío, dijo José, con una mezcla de dolor y orgullo en su voz. Con el consentimiento de sus padres, Jesús comenzó a prepararse para lo que sabía que sería su destino. Sabía que no podía quedarse en Nazaret, que su misión era más grande que cualquier vida tranquila que pudiera llevar allí. Mientras se despedía de su familia, su corazón latía con fuerza, sabiendo que su vida, hasta ese momento tan sencilla, estaba a punto de transformarse en algo completamente diferente. Al día siguiente, Jesús se dirigió al río Jordán, donde los rumores de un hombre llamado Juan el Bautista se habían difundido por toda la región. Este hombre, que predicaba el arrepentimiento y la venida de un reino celestial,
había atraído multitudes de todo Judea. Algunos decían que él era el profeta anunciado por las Escrituras, y otros lo consideraban un loco. Sin embargo, algo en las palabras de Juan resonaba profundamente en Jesús. La idea de un reino no de este mundo, un reino espiritual, parecía alinearse con las visiones que había tenido en la montaña. Cuando llegó al río, vio a Juan desde lejos, predicando a la multitud. Jesús se acercó, sintiendo una mezcla de respeto y una profunda certeza de que su encuentro con este hombre era inevitable. Cuando Juan lo vio, algo en su rostro cambió. Aunque no lo conocía, reconoció algo en Jesús, algo que no podía explicar. La multitud que se encontraba cerca de él también notó la presencia de este joven, y el silencio se apoderó del ambiente. Juan miró a Jesús y, después de un momento, le dijo: «Yo te bautizo con agua para el arrepentimiento, pero tú eres el elegido, el que ha de venir. Yo no soy digno de desatar las correas de tus sandalias». Jesús, con humildad, se acercó y pidió ser bautizado. Sabía que este acto de humildad era el primer paso hacia la revelación de su misión. Juan, aunque dudoso al principio, finalmente accedió. Al sumergir a Jesús en las aguas del Jordán, algo extraordinario ocurrió. El cielo se abrió, y una voz resonó desde lo alto: «Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia». La multitud, testigo de este evento sobrenatural, quedó atónita. Jesús, al salir del agua, sintió una paz profunda y una claridad que nunca antes había experimentado. Algo dentro de él había cambiado, como si todo el universo se hubiera alineado en ese preciso momento. Jesús pasó varios días en meditación, reflexionando sobre lo que había sucedido. Sabía que el bautismo era solo el principio, pero también entendía que la voz del cielo había confirmado su propósito. Ahora debía enfrentar lo que venía, sin miedo, con la certeza de que su misión era divina. Durante ese tiempo, Jesús se retiró al desierto. Pasó 40 días y 40 noches solo, sin comer ni beber, enfrentándose a las tentaciones de su propia humanidad. En el desierto, Jesús luchó contra las dudas, las preguntas que surgían en su mente, pero también encontró la fuerza para resistir. El diablo, como lo narran los evangelios, intentó tentarlo con poder, riqueza y control, pero Jesús permaneció firme. Sabía que su reino no era de este mundo, y que no debía ceder a las tentaciones de la carne ni al deseo de poder terrenal. Al final de esos 40 días, Jesús salió del desierto con una nueva resolución. Estaba listo para comenzar su ministerio, para predicar el reino de Dios. Sabía que, a partir de ese momento, su vida nunca sería la misma. Las pruebas, las persecuciones, las dudas, todo eso formaba parte del camino que debía recorrer. En ese mismo momento, la noticia de su regreso comenzó a correr por toda la región. Jesús ya no era el niño o el joven de Nazaret. Ahora era un hombre con una misión clara, y su mensaje comenzaba a atraer a multitudes. La gente venía de todas partes para escuchar sus palabras, y aunque muchos lo seguían, también había quienes lo temían, quienes se oponían a sus enseñanzas. Los líderes religiosos, especialmente los fariseos y los saduceos, veían en Jesús una amenaza a su poder y a sus tradiciones. Sin embargo, Jesús no buscaba el poder terrenal, sino cumplir la voluntad de su Padre Celestial. Al principio, Jesús predicó en pequeñas aldeas, sanando a los enfermos, consolando a los afligidos, y llamando a la gente al arrepentimiento. Sus milagros y sus palabras comenzaron a extenderse como un fuego que no podía ser apagado. Sin embargo, el peligro también comenzó a acercarse. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarse a aquellos que no solo cuestionaban su mensaje, sino que lo veían como una amenaza. Pero Jesús no temía. Sabía que su misión era mucho más grande que cualquier oposición que pudiera encontrar en su camino. Él estaba destinado a cambiar el mundo, a revelar el amor de Dios a toda la humanidad. Aunque las sombras del peligro se cernían sobre él, su corazón estaba lleno de paz.
pues sabía que estaba siguiendo el camino que le había sido trazado. Al llegar a Jerusalén, la ciudad santa, la tensión era palpable. Los rumores sobre Jesús se habían extendido por toda Judea. Algunos lo veían como el Mesías prometido, el Salvador de Israel, mientras que otros lo consideraban un impostor. La ciudad estaba llena de expectativas, y Jesús sabía que su entrada en Jerusalén marcaría el comienzo de su última etapa antes de cumplir su destino. La multitud lo recibió con vítores, cantando Hosanna, y extendiendo ramas de palma ante él, reconociéndolo como el Rey de Israel. Sin embargo, Jesús sabía que esa aclamación era efímera. En los días siguientes, su mensaje de amor, justicia y arrepentimiento chocó con las autoridades religiosas y políticas. El conflicto estaba cerca, y sabía que debía enfrentarlo. Así comenzó el viaje que lo llevaría a la cruz. Jesús, con 13 años, ya había comenzado a caminar por el sendero del sacrificio, y con el paso de los años, su misión se fue desvelando más y más. La tensión en Jerusalén aumentaba a medida que pasaban los días. Jesús, sabiendo lo que se avecinaba, no temía. Su corazón estaba lleno de la paz que solo puede provenir del cumplimiento de un propósito divino. En esos días, habló con valentía en el templo, retando las enseñanzas y prácticas de los líderes religiosos, predicando un reino de amor, perdón y justicia que contradecía profundamente las estructuras de poder establecidas. Los fariseos, saduceos y otros líderes judíos comenzaron a conspirar en su contra. Sabían que Jesús representaba una amenaza para su autoridad, y su mensaje, aunque lleno de esperanza para los oprimidos, era un desafío directo a su dominio sobre el pueblo. Jesús había llegado a Jerusalén con un propósito, y ese propósito no podía ser detenido por nada ni nadie. Una noche, mientras oraba en el huerto de Getsemaní, Jesús sintió una gran angustia. Sabía lo que debía hacer, pero la humanidad en él luchaba con el dolor que se avecinaba. Se arrodilló, orando con fervor, pidiendo a su Padre Celestial que, si era posible, apartara de él este sufrimiento. Sin embargo, sabía que no era su voluntad la que debía prevalecer, sino la voluntad de Dios. Padre, si es posible, que pase de mí este cáliz, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieras, dijo con voz quebrantada, mientras gotas de sudor caían como sangre sobre su rostro. Este momento de agonía fue uno de los más profundos de su vida, pero también fue el punto culminante de su obediencia. Jesús aceptó el sacrificio que debía hacer, no por su propia voluntad, sino por amor a la humanidad y para cumplir con el propósito para el cual había venido al mundo. Esa misma noche, Judas, uno de sus discípulos, lo traicionó. Con un beso en el rostro, entregó a Jesús a los soldados romanos y a los líderes religiosos que lo habían estado buscando. Jesús no se defendió, ni trató de evitar su captura. Sabía que este era el momento que debía enfrentar. Fue llevado ante el sumo sacerdote Caifás, quien lo interrogó, acusándolo de blasfemia por proclamarse el Hijo de Dios. Jesús, con calma y determinación, no negó su identidad. Su respuesta fue clara, revelando la verdad de su misión y su divinidad. A la mañana siguiente, fue llevado ante el gobernador romano, Poncio Pilato, quien, aunque no encontraba culpa en él, temía la presión de la multitud. Finalmente, para complacer a la multitud que pedía su crucifixión, Pilato lo entregó para ser condenado a muerte. La crucifixión de Jesús fue un acto brutal y humillante. Fue azotado, coronado con una corona de espinas y obligado a cargar su cruz hasta el monte Gólgota, donde sería ejecutado. A lo largo de su camino hacia la cruz, Jesús sufrió golpes y burlas, pero no se defendió. Sus pensamientos estaban centrados en el amor que sentía por la humanidad, incluso por aquellos que lo rechazaban. Al llegar al Gólgota, lo clavaron en la cruz, levantándolo entre dos criminales. Durante las horas que estuvo colgado, Jesús pronunció palabras de perdón, de amor y de esperanza. A pesar del dolor físico insoportable, su corazón estaba lleno de compasión. Miró a aquellos que lo habían crucificado y dijo: Padre, perdónalos,
porque no saben lo que hacen. En ese momento, Jesús no solo soportaba el sufrimiento físico, sino que cargaba con el peso de los pecados de la humanidad. Cada dolor que experimentaba representaba una parte de la humanidad que, en ese momento, estaba siendo redimida a través de su sacrificio. Mientras Jesús colgaba en la cruz, la oscuridad cubrió la tierra, y un temblor sacudió el suelo. El velo del templo se rasgó en dos, simbolizando que el acceso a Dios ya no estaba restringido por los sacrificios y rituales del Antiguo Testamento. La muerte de Jesús significaba la apertura del camino al perdón y la salvación para toda la humanidad. Antes de morir, Jesús dijo: «Consumado es». Estas palabras, llenas de significado, anunciaban que su misión había sido completada. El sacrificio perfecto, el acto que redimiría a la humanidad, ya había tenido lugar. Con un último suspiro, entregó su espíritu a Dios. El cuerpo de Jesús fue bajado de la cruz y colocado en un sepulcro nuevo, prestado por un seguidor suyo llamado José de Arimatea. La muerte de Jesús fue un golpe devastador para sus seguidores. Los discípulos, que habían confiado en él y habían sido testigos de sus milagros, se sentían perdidos y desolados. Nadie podía comprender completamente lo que había sucedido, pero algo en sus corazones les decía que no todo había terminado. Al tercer día, sin embargo, ocurrió algo asombroso. El sepulcro en el que Jesús había sido colocado estaba vacío. Jesús había resucitado. Esta resurrección no solo confirmaba su divinidad, sino que también cumplía la promesa de que la muerte no tenía poder sobre él, ni sobre aquellos que creyeran en él. Después de su resurrección, Jesús se apareció a sus discípulos y a muchos otros seguidores, dándoles la certeza de que él vivía. Durante 40 días, les enseñó, les dio instrucciones y les prometió que les enviaría al Espíritu Santo para que los guiara. Su mensaje de amor, perdón y esperanza continuó resonando en los corazones de todos aquellos que lo escuchaban. Antes de ascender al cielo, Jesús les dijo a sus discípulos: «Id, pues, y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo». Con estas palabras, Jesús dejó una misión clara para sus seguidores: llevar su mensaje de salvación a todo el mundo. Los discípulos, inspirados por el Espíritu Santo, comenzaron a predicar con valentía, sabiendo que la vida de Jesús y su sacrificio no solo habían cambiado sus vidas, sino que habían abierto el camino a la salvación para toda la humanidad. A través de los siglos, la vida, muerte y resurrección de Jesús se han convertido en el fundamento de la fe cristiana. El niño nacido en Belén, que fue perseguido por un rey temeroso y que vivió una vida de servicio y sacrificio, se convirtió en el Salvador del mundo. Su mensaje de amor incondicional, perdón y esperanza ha trascendido el tiempo y ha tocado millones de vidas en todo el mundo. Hoy, más de 2000 años después, Jesús sigue vivo en los corazones de aquellos que lo siguen, y su historia continúa inspirando a las generaciones a vivir con fe, esperanza y amor. El niño que escapó de la furia de Herodes, el joven que buscó su propósito en las colinas de Nazaret, y el hombre que sacrificó su vida por la humanidad, sigue siendo una figura central en la historia de la humanidad, cuyo impacto es eterno. El destino de Jesús, desde su infancia hasta su resurrección, no solo cambió su vida, sino que cambió el destino de toda la humanidad.